Está grabando, yo la activé para que grabara automáticamente, comenzase la reunión. Bueno. Por lo menos en los primeros minutos nos vamos a reír cuando vayamos a ver esta reunión de nuevo. Yo creo que vamos ya, hermano, porque no le va a alcanzar los minutos. Sí, ya creo que se está uniendo acá el hermano Rodrigo. Bueno, ya hay 29 de nosotros en esta reunión, ¿verdad? Pastor, usted me da luz verde cuando empecemos y ya si se van uniendo, pues yo lo voy aceptando más luego. Sí, empecemos ya, hermano. Bueno, pues empezamos de una vez. En primer lugar, muchas bendiciones, mis hermanos, estar con ustedes nuevamente. Y como les decíamos, es una clase para explicarle a ustedes cómo hacer el RAE, cómo hacer el resumen analítico de las lecturas que les asigna el seminario en sus diversos cursos, en sus diversos, valga la redundancia, en sus diversos cursos, ya sea certificado, licenciatura y maestría. Voy a compartir mi pantalla acá para presentarle. Decidí tomar un RAE, un resumen. ¿Se ve? ¿Lo pueden ver ahí? Ok, excelente. ¿Se ve? Sí. Sí, hermano, sí. Ok. Sí, se mira. Yo decidí tomar un RAE de los que yo cuando participaba en Medellín, cuando fui a Medellín a estudiar, y decidí tomar uno para mostrárselo, o sea, no hacer una diapositiva con otras cosas, sino específicamente un RAE. En primer lugar, quise poner acá que lo que es un resumen. Acá el resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. Su propósito es informar. Escuchen esta parte que quiero que le presten mucha atención. No emitir opiniones, juicios e interpretaciones. Aquí es donde muchas veces nosotros nos equivocamos. Y cuando leemos un texto, leemos un libro, leemos un documento que nos envíen, queremos emitir nuestra opinión cuando nos dicen que haga un resumen. Comenzamos, no, porque yo pienso esto. No, el resumen no es emitir tu opinión. El resumen es sintetizar la idea principal ¿Por qué solo se pone el de 5 está años? empleada en el libro, en el texto o en el documento del que el escritor ya dejó saber. O sea, un libro, por ejemplo, la Biblia. Vamos a resumir la Biblia, un libro de la Biblia. No es lo que yo interprete de la Biblia, no es yo o mi crítica, no. Es lo que el libro, lo que los versos me están diciendo en sí, sintetizar esa información. Eso es un resumen. No omitir mi opinión, sino resumir ya lo que el escritor tiene plasmado. Ahora bien, esa parte que hicimos, y como dice aquí, me dicen que lo están viendo bien, la extensión de resumen puede variar, pero no soy del 25%. Por favor, hermanos que tienen los micrófonos encendidos, si pueden, por favor, apagarlos. Bien, gracias. Pues bien, el resumen no puede pasar del 25% de la información del libro, de lo que el autor, escritor, ya tiene plasmado. O sea, no puedo tomar, déjame admitir a esta persona que están entrando, no puedo tomar más del 25% ya de lo que el documento que tengo, sea libro, sea el documento, sea un texto, un párrafo, lo que sea. No puede superar el 25%. Yo tengo que extraer la idea principal y la idea secundaria de ese texto. Ahora bien, ¿qué es la idea principal? Acá. La idea principal. La idea principal resume el texto, sea un párrafo, un capítulo, un texto corto o un libro, etcétera, en una sola frase o una sola oración. ¿Cómo así? Por ejemplo, tomamos el libro de Colosenses. La idea principal del libro de Colosenses es la supremacía de Cristo. Eso engloba los 4 capítulos de Colosenses, porque esa es su idea central, presentar a Cristo como la cabeza de la iglesia, la cabeza, la suficiencia. Entonces, esa es la idea central, ¿cierto? Ahora, la idea central o la idea principal también tiene su idea secundaria.
¿Qué es la idea secundaria? Bueno, sigamos acá leyendo. La idea principal expresa el aspecto esencial del libro. La idea principal es apoyada por ideas secundarias que explican, aclaran o especifican. Ahora, esas ideas secundarias nos van a especificar qué es o de qué trata la supremacía de Cristo en el libro de Colosenses, detalladamente, dando pauta. Y ahí es cuando comienza el apóstol Pablo diciendo esto. Entonces, las ideas secundarias nos refieren inherentemente, porque no podemos dividirla. Tienen que ir automáticamente, tienen que ir inherentemente seguida de la idea principal, porque ellas van a explicar o a exponer para que me puedan entender la idea principal del libro. Repito ya sintetizado, la idea principal es lo que trata el texto, el párrafo o el libro. Lo podemos resumir en una oración o simplemente en una palabra. La idea secundaria son las que me van a explicar la idea principal o a desarrollar en este punto. Entonces, de esa forma vamos nosotros a poder hacer un resumen de las lecturas que se nos asignen, para que tenga un poquito más claro. Este es el formato que ustedes van a ver, se le va a enviar para hacer el resumen. Aquí seminarios como Latinoamérica, reporte de lectura, alumnos, etc. Este yo lo hice pues del estudio de Efesios con el pastor Julio Benítez. Me imagino que ya lo ha escuchado. Lo que me interesa aquí es esta parte, por ejemplo. Antes de llegar al resumen, aquí hay unas cuantas pautas que hay que darle a ustedes. Por ejemplo, en este formato, que probablemente es diferente del que quizá algunos ya han visto, ya lo de licenciatura y maestría, te va diciendo específicamente lo que tiene que hacer. Por ejemplo, título. Es el título, obviamente, del libro, el folleto que le envíen. ¿Cuál es el autor o los autores del libro? En este caso, Julio Benítez, que escribió el libro que nosotros leímos, de la riqueza de su gracia, de Efesios. A referencia del documento, aquí son las normas Chicago. El pastor creo que me dijo que ya le había dado una referencia o le va a dar una referencia sobre estas normas de cómo usarla. Aquí usted pone Julio Benítez, etcétera, la riqueza de su gracia. Pero no se oye casi, ¿verdad? Etcétera, con las normas Chicago. Aquí especifica las normas Chicago porque hay otros tipos de situaciones. Estás riendo, hombre, sé serio, hombre, mono. Por favor, los micrófonos. Gracias. Pues bien, como le iba explicando, hay otros tipos de normas de citaciones como las citaciones APA. De eso yo les hablaré quizá unos minutos más tarde. Ya quedamos claros. Acá, palabras desconocidas, yo puse no encontré, no significa que no hay, no significa que no habrá en una lectura que ustedes vayan a hacer. Las palabras desconocidas, ustedes pueden ponerla a definirla. No necesariamente se le exige que la defina, pero para su provecho, para su conocimiento es bueno definirla, porque así, por ejemplo, se encuentra una palabra parusía, una palabra, no sé, unas palabras típicamente de teología, por ejemplo, una palabra teofanía, cristofanía, etcétera, ustedes la definen y es provecho para ustedes. Palabras clave son las palabras que el autor más usa en ese documento. Por ejemplo, aquí es doctrina, Dios, pecado, salvación, religiosidad, Señor. Aquí quiero que sean muy sinceros, donde dice el porcentaje de lectura. Si usted no le dio tiempo a leer el libro 100%, pongan más o menos un estimado, un 70%, un 80%, un 95%, y si lo leyó completo, pues amén, gloria a Dios. Ustedes ponen el 100%. Tipo de trabajo, acá va a poner si es un libro, si es un folleto, si es un texto, etcétera. Aquí llegó la parte donde yo quería llegar, el resumen del documento. Aquí yo comencé, yo saqué, hay diferentes tipos de resumen, es verdad. Ustedes pueden hacer un resumen por capítulo, sacando la idea principal de cada capítulo del libro, o puede hacer un resumen general de la idea general del libro. Por ejemplo, ese libro de la riqueza de su gracia, yo prácticamente saqué la idea general del libro completo. No lo fui dividiendo por capítulo 1, 2, no. Fue la idea general. Ahora bien, es más fácil y más sencillo que ustedes tomen los nombres de los capítulos. Si tiene 5 capítulos, 10, 2 capítulos, ustedes pueden poner el nombre del capítulo y sintetizarlo. Sacar la idea principal de ese capítulo que explique
lo que embarga, lo que envuelve ese capítulo, y a esa idea principal pues le sacan las ideas secundarias. Recuerden, de lo que dice el autor, no emitiendo su opinión, no diciendo, yo creo y pienso o que el autor, no es su opinión. En el resumen no se pone su opinión, en el resumen se pone lo que el autor ya dijo de manera sintetizada. Eso es lo que se pone en el resumen. Y si ven, como le dije, yo saqué la idea principal del libro completo que nos pusieron a leer, no por resúmenes. No por capítulo. Yo les recomiendo a los nuevos, a los que quizá nunca han hecho un resumen o algo, que lo hagan por capítulo, porque le va a ser más viable, más sencillo sacar la idea principal de un capítulo que sacar la idea principal del libro completo y después desglosar esa idea principal con las ideas secundarias. Yo le insto, y para que sea más fácil para ustedes, que lo dividan así como el libro está dividido en capítulos, así mismo ustedes hagan su RAE. Capítulo 1, esto, capítulo 2, y así les es más fácil y más sencillo a ustedes. O si se sienten con la capacidad de tomar la idea general principal del libro completo y desglosarla, pues ya eso está a opción de ustedes. Yo no tengo problema si lo hacen por capítulo, por divisiones como este libro, o lo hacen de una forma completa. No tengo problema en esa parte. Seguimos. Este es el resumen, ¿verdad? Acá quiero pararme también porque como aquí hay estudiante de certificado, maestría y licenciatura, ¿cuál va a ser la cantidad de palabras que vamos a tener en el resumen de los libros o de las lecturas que se le asignen? Bueno, tomando en cuenta que ya unos tienen más conocimiento que otros, porque ya tienen tiempo, ya están estudiando y van a un nivel más alto, pues decidimos dividirlo de la siguiente manera. Acá en el resumen, por ejemplo, este tiene 1000 palabras resumidas del libro. Pero ¿qué va a pasar? Acá, ustedes, lo de certificado, escuchen bien lo de certificado solamente me van a hacer 300 palabras de las lecturas asignadas, no más. Para que vayan aprendiendo, se vayan acostumbrando, se vayan familiarizando con el resumen. Los de certificado solamente 300 palabras, no más. Los de licenciatura, como ya tienen un nivel un poco más alto y más elevado, me van a hacer 600 palabras, no más, 600. Y los de maestría, como ya están en un nivel ya superior, un poco más alto, ¿verdad? Me van a hacer 1000 palabras en el resumen. Repito, los de certificado van a ser 300 palabras. 300 palabras es algo pequeño, o sea, es sencillo realmente. Los de licenciatura, 600. Y lo de maestría, 1000. No se asusten, no es nada difícil, no es solamente es plasmar las ideas del autor. No crea que usted va a emitir su juicio, que no. Es plasmar la idea del autor. Eso es todo. Usted va a decir ahí lo que el autor ya dijo, pero de forma sintetizada. Eso es todo. Dame un permiso acá. Déjame admitir a estas dos personas que se están llegando. Seguimos. ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Sí? Bien. Ahora bien, en esta partecita, el resumen es sumamente importante, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo le voy a poner mucho cuidado es a esto, donde dice análisis del documento. Aquí hay unas preguntas que usted va a tener que responder, donde dice análisis del documento. Cuando dice qué elementos abordados por el texto le parecieron importantes y por qué, aquí usted puede emitir su juicio, su criterio. Aquí sí usted puede desglosarse y decir, bueno, el autor en estos temas me pareció interesante, no, creo que se salió un poco de lo que dice la escritura, creo que le faltó explicar más esto es suyo. Donde dice elementos abordados, eso es
suyo. Usted va a ser ahí, un crítico de ese libro. Usted va a criticar ese libro, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Por ejemplo, esto yo lo hice sencillo acá y puse los temas tocados son importantes porque el libro de Efesios describe la disciplina necesaria para convertirse en verdaderos hijos de Dios. Por otra parte, un estudio de Efesios ayudará a fortalecer y establecer al creyente para poder cumplir con el propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Es un juicio suyo personal. ¿Cuántas palabras usted me va a escribir ahí? La que usted crea necesaria. Ahí no hay límites de palabras. Ahora bien, si usted me va a escribir un párrafo de 5 o 6 líneas, le agradecería que los párrafos no pasaran de 7 líneas. Y si usted va a sintetizar su idea ya aquí propia, por lo menos sintetice de una buena crítica. No me diga, los temas en este libro me parecieron súper interesantes y me dé una idea general. No, yo no quiero eso, porque de eso lo podemos decir de todos los libros. Yo puedo decir, este libro me pareció interesante porque los temas, esto y esto, y una idea general. No, no es eso. Es un criterio que usted va a dar de ese libro que usted ya leyó, de ese documento que usted leyó. Aquí usted va a emitir su juicio, va a emitir su criterio. Eso es personal suyo. Usted puede hacer un párrafo o 2 párrafos de 5 líneas o 6 líneas cada uno. Pero que sea bueno, que sea una opinión crítica buena. Vuelvo y le digo, usted puede criticar el libro de manera positiva o de manera negativa. Eso es su opinión. Seguimos. ¿Qué falacias contradictorias encontró en el libro? Bueno, aquí yo puse no encontré ninguna. El hecho de que yo puse no encontré ninguna no significa que en todos los libros no va a haber, porque probablemente para mí no hubo, pero para otras personas que lo leyeron, sí. No sé si han recibido ya una clase de lo que son las falacias y hay diferentes tipos de falacias de argumentación, la ad hominem, etcétera, etcétera. Son bastantes falacias, muchísimas, de generalización, etcétera, etcétera. No sé si le han dado una clase o le han dado un documento donde tengan estas falacias, pero fuera bueno saber lo que son las falacias. Probablemente en otra ocasión podemos desglosar más un poquito ese tema. O sea, ¿qué falacia contradictoria encontró en el texto? Algo es como algo como que no, como decimos acá en Dominicana, algo como que no cuadra lo que él dijo con por ejemplo, con este texto bíblico, como que se salió, como que no es el significado realmente que lleva. A eso me quiero expresar. Y hay diferentes tipos de falacias en la cual usted argumenta. Y cuando encontré este tipo de falacias, tiene que poner cuál falacia encontró. No es que sí encontré una y ya, no. Es poner la falacia que usted encontró. Eso hay. Ahora bien acá, otra parte que evalúo bien. ¿Qué aprendizaje le genera el texto a nivel personal? ¿En qué le ayuda lo que usted leyó? ¿En qué le aprovecha? ¿Cómo usted puede aprovecharlo? ¿Cómo usted puede sacarle el 100% a esa lectura? ¿Cómo usted puede exprimir, extraer ese conocimiento y que le sea de provecho a usted? Aquí su juicio también acá ya eso es personal, eso es suyo. Eso es suyo. Por ejemplo, acá yo puse, déjame ver si se dan cuenta, 2 párrafos. En mi opinión, o sea, esta epístola describe nuestra posición en Cristo, porque debemos saber que la epístola de Efesios, aunque tiene un parecido con la de Colosenses, la de Colosenses explica la supremacía de Cristo como cabeza, Efesios explica a Cristo como el cuerpo. Entonces, ¿qué le pareció esto exacto? Lo que usted crea que le pareció, pero vuelvo y le explico. El hecho de que sea una opinión general suya, de que sea un aprendizaje suyo, no significa que usted va a poner algo ahí como para salir de eso. No. Usted va a hacer algo bien ahí. ¿Qué usted aprendió de eso? Si lo puede decir en una línea, amén. Una camisa que tengo en el espaldar. Si lo puede decir en un párrafo, amén. Si lo puede decir en 2, amén. No tanto es la cantidad, sino la especificación, lo bien que usted lo haga. Tanto aquí como en la primera pregunta. ¿Cuáles son los elementos abordados más importantes? Ahí usted se va a desglosar, ahí usted va a poner su opinión, pero una opinión bien, que se entienda, legible.
que no sea algo en general que yo pueda decir de todos los libros. No, no. Yo no quiero algo que se pueda decir de todos los libros. Yo quiero algo que usted diga de ese documento que usted leyó. ¿Vamos bien hasta ahí con con este análisis del documento? ¿Vamos bien? Me dicen sí, no, porque no lo estoy viendo. Bueno, no he escuchado un no, significa que sí. Sí, pastor, vamos bien, vamos bien. Bien. Estamos bien. Vamos bien. Entonces, perfecto. Entonces, acá, donde dice preguntas, aquí usted le va a hacer pregunta específicamente a ese texto que usted leyó. Preguntas que usted, esas dudas que usted tenga, y la vamos a dividir. Por favor, los micrófonos. La vamos a dividir. Los de certificado me van a hacer una pregunta. Los de licenciatura, 2. Y los de maestría, 3. Por ejemplo, ¿cuáles fueron mis 3 preguntas a ese libro que leímos? ¿Por qué los que niegan la autoría de Pablo de esta carta llegaron a esa conclusión? ¿Cuál fue el principal motivo? Porque muchos decían que no fue Pablo que escribió esa carta. 2. ¿Puede un cristiano resistir las tentaciones aún sin desarrollar uno de los objetos de guerra que presenta el apóstol? Eso es el capítulo 6 de Efesios, ¿cierto? ¿Cómo interpretar que estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestes? Esas fueron mis 3 preguntas de ese libro. Entonces usted va a hacer lo de certificado, una pregunta, licenciatura 2 y maestría 3. Usted le va a hacer una pregunta a ese material que no me que da. usted leyó. Vuelvo y repito, certificado 1, licenciatura 2 y maestría 3 preguntas. Aquí usted se va a convertir en un tipo de crítico. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Cómo esto? ¿Dónde aquello? Etcétera, etcétera. Preguntas que sean concretas, preguntas que sean de verdad, o sea, que no sean preguntas que ya se hayan respondido en lo que usted leyó, o sea, no por salir del paso, no. Preguntas que a usted le interesen y vamos a tomar de todas esas preguntas, tomaremos 5 o 6 y le vamos a responder. Porque si usted tiene preguntas es porque tiene dudas de lo que leyó, ¿cierto? Y aquí en las conclusiones, miren, aquí en las conclusiones hay diferentes formas de hacerlo. Yo elegí esta porque para mí es la más sencilla. Las conclusiones, usted va a hacer las conclusiones no suyas, vuelvo y le repito, del autor. Aquí usted me puede hacer un párrafo o 2 párrafos. Yo la dividí y la enumeré. Por ejemplo, ¿a qué conclusión llegó el expositor en su libro? 1. La gracia de Dios es puesta como la fuente de todas las bendiciones espirituales que han sido dadas a la iglesia. Una conclusión. 2. Lo más acertado es concluir que la enseñanza de Pablo está enfocada hacia la victoria ganada por Jesucristo en su obra redentora. 3. La iglesia no es propiedad de ninguna persona, de ninguna denominación, sínodo o cuerpo de prelados. 4. Etcétera, etcétera, etcétera. Usted me puede hacer hasta 20 así que usted quiera. Pero del autor, no suya. Y aquí puedo combinarlo de manera como usted hizo el resumen. Si lo hizo por párrafos, perdón, por puntos dividido, por capítulos, usted, si tiene 10 capítulos, usted puede hacer ahí 10 conclusiones, o 5. En el primer capítulo usted pone 1, esto, esto y esto, esto. 2, usted puede empezar, el autor concluye, eso no le va a restar puntos, usted puede pensar, el autor concluye que esto, esto y esto, pero palabras del autor, no suyas, porque esto es un resumen de un libro que escribió otra persona, no usted. ¿Estamos claros ahí? Usted puede hacer las conclusiones enumerándolas como yo las tengo ahí, o puede hacer un párrafo o 2 párrafos. Hubo lecturas que yo hice hasta 20 conclusiones. Eso dependerá de la forma que usted se sienta más cómodo y de la forma en la cual usted haga un resumen. Y acá en esta parte, en la referencia bibliográfica empleada en el documento, las referencias bibliográficas son esas letras chiquitas que aparecen al final de cada página en los libros, que se llaman nota al pie de página, que tienen la hoja completa y abajito en la página tienen una raya y abajo de esa raya tienen unas citas, una bibliografía. Eso significa de dónde el autor sacó cierta información. Entonces, en esa cita bibliográfica, mínimo minuto, ustedes me van a poner 5. Aquí para todos. Certificado, licenciatura y maestría, 5 citas bibliográficas. Si se dan cuenta, estas citas bibliográficas no están como las normas Chicago.
¿Por qué? Porque cada autor que escribe un libro toma la forma que desea para hacer sus citaciones. Cuando usted escriba un libro, usted puede usar la forma que usted quiera de citar. En este caso, nosotros vamos a poner acá en las citas bibliográficas exactamente como citó el autor del libro. ¿Qué hacemos? Si lo estamos leyendo en PDF, pues copiamos y pegamos esas citas bibliográficas. Un copy-paste o un copy-paste, no sé cómo lo dirían ustedes. Exactamente como está en el libro. Por ejemplo, Nuevo Diccionario, Certeza Editorial, Certeza, página 387. Lo van a encontrar de otra forma distintas, porque como le dije, hay personas que citan de diferentes formas, dependiendo quién escriba el libro. Ahora bien, las normas APAS, como le dije al principio, son distintas, porque ustedes van a tener lecturas que no van a encontrar citaciones debajo en la página. Cuando terminen de leer la página, no van a encontrar citaciones. ¿Por qué? Muchos autores las citaciones las tienen en el mismo argumento que vienen desarrollando. Por ejemplo, si leemos el libro de Arthur W. Pink, Los atributos de Dios, él cita directamente ahí, por ejemplo, así como dice Jonathan Edwards, esto y esto y esto y esto. Como dice Juan Calvino o Martín Lutero en instituciones, eso y eso. Entonces, ¿qué van a hacer cuando tengan libros que las citaciones o las normas que han usado no estén debajo de la página, sino dentro del argumento que viene desarrollando el autor? Pues ustedes van a tomar los nombres de esa persona. Por ejemplo, como dice Jonathan Edwards, ustedes van a poner ahí uno, Jonathan Edwards. Si da más información de la forma de situación, por ejemplo, Jonathan Edwards del libro tal, tal, ustedes ponen exactamente así como lo pone el autor. Es poner las cosas como el autor las pone. Pero mayormente, ustedes van a encontrar las citaciones al pie de página. O sea, debajito, en lo último de la página, mayormente así están todos los libros. Son algunos que tienen citaciones APA, que sus citaciones están en el medio de su argumento que vienen presentando. Así que ustedes van a citar específicamente como dice el autor, como él citó, no diferente, porque es su libro, no el de ustedes. ¿Estamos claros ahí? Bien, entonces acá en la última parte que dice autor de RAE o de resumen analítico especializado, acá yo puse a seminarista Rafael Andrés Gómez Guzmán. Usted puede así mismo poner su nombre y punto. Ahora, ¿qué yo quiero que ustedes hagan? Que aquí cuando pongan su nombre, entre paréntesis, ustedes me escriban si son de certificado, si son de licenciatura o si son de maestría. Por favor. Después de su nombre, abren un paréntesis y ponen certificado o ponen maestría o ponen licenciatura. Por favor. Le voy a pedir eso, de favor. Entonces, mis queridos hermanos, vuelvo y les repito aquí ya rápidamente lo que vamos a hacer. Dijimos que acá en el resumen, los de certificado me van a hacer 300 palabras, que los de licenciatura van a ser 600 y los de maestría van a ser 1000 palabras. Y vuelvo y reitero, en el resumen no es su opinión, es la opinión o lo que ya el escritor ha plasmado en su libro o en su documento. Son las ideas principales y la idea secundaria. Pueden hacerlo dividiéndolo por capítulo o pueden hacerlo de forma general del libro completo. Yo no tengo problema como usted me haga el resumen. Si lo hace bien, que tenga su buena ortografía, etcétera, etcétera. Eso es lo que le pido. Vuelvo aquí y le digo, ya en esta parte de análisis del documento, ya es su opinión propia. Aquí usted es crítico de ese documento que leyó. ¿Cuáles fueron los elementos que le parecieron importantes? ¿Por qué? Aquí usted puede poner lo que usted desee poner. Yo no tengo problema, pero que sea algo puntual, que sea algo referente realmente a lo que usted leyó. Que usted critique, que usted diga, no me parece bien esto, etcétera, etcétera, o sí me pareció bien esto, este tema en el que le abordó esta parte, etcétera. Bien. Falacias, vuelvo y les repito, no sé si le han dado una clase, es bueno dar una clase sobre esto. En este libro que leí, yo personalmente no encontré. ¿Y qué aprendizaje le genera el texto a nivel personal? Aquí usted puede escribir párrafos. Vuelvo y reitero que los párrafos, por favor, no pasen de 7 líneas como máximo. Preguntas,
licenciatura 2, certificado 1 y maestría 3. Conclusiones. Ya está a su opción, como le dije. Lo pueden hacer así. Por favor, el micrófono. Hay un sonido raro. La pueden hacer así, de esa forma, o la pueden hacer en párrafos, como a ustedes le parezca. Y las referencias bíblicas, pues como aparezcan en el libro, sean APA o sean normas Chicago. Y aquí autor de RAE, que es suyo y que pone certificado, licenciatura o maestría. Quiero saber si eso que acabo de explicarle quedó claro. Si alguien tiene alguna duda, si no entendió algo, puede encender el micrófono y decirme para que brevemente, en unos minutos que nos quedan, yo pueda hacerle eso. Y si no, tomen mi número del grupo y me escriben personal. Y yo con todo el gusto, cuando tenga el tiempo, lo saco y les respondo. Pero si ahorita tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, puedo contestar una o dos preguntas máximas ahorita. En lo personal, yo quería hacer una pregunta, hermano. Quería saber si en el resumen del autor del libro, las palabras tienen que ser textuales o se puede parafrasear. Yo no tengo problema que parafraseen, pero que esas paráfrasis no se salgan de la idea central que el autor quiere dar. O sea, por ejemplo, Pablo en esta carta, ¿qué es lo que el pastor Julio Diz hace? Explica de forma sencilla el libro. Gracias a ello podemos agrandar los conocimientos del libro. Por ejemplo, esa parte yo la parafraseé. Pero el hecho de que usted haga una paráfrasis, si se mantiene la idea principal, las ideas secundarias del libro, lo que el autor quiso decir exactamente, está bien. Ahora, si se apartó de la idea principal, pues obviamente le va y correría un riesgo hacer ese tipo de, hacer una paráfrasis. Pero si ustedes pueden hacer una paráfrasis sin salirse de la idea principal, sin salirse de las ideas generales, perdón, de las ideas secundarias, no hay problema. Entonces, lo recomendable que usted nos sugeriría mejor hacerlo textual. Fuera bueno, Okay. Aunque también, como por ejemplo, yo lo hacía muchas veces en paráfrasis, pero vuelvo y les repito, haciéndolo en paráfrasis uno corre el riesgo de probablemente de salirse de la idea central. Pero si usted tiene la capacidad y sabe hacerlo en paráfrasis, yo no tengo problema. Para mí fuera excelente porque ahí se nota y vamos tomando pues capacidad, conocimiento respecto al tema. No tengo problema que lo haga con paráfrasis si no se sale de la idea central. Perfecto. La última. Las próximas me la hacen a mi WhatsApp personal, me la escriben. Si hay una pregunta más. Pastor, una consulta. Antes del resumen, ¿solo va la carátula nada más? ¿O hay algo más que poner? ¿Solo la carátula? Antes del resumen ustedes van a ir a llenar específicamente lo que se le pide. Por ejemplo, aquí ustedes van a poner reporte de lectura. Por ejemplo, yo vi que ahí van un libro de, libro de Spurgeon. Usted va a poner ahí reporte de lectura, el nombre aquí va el nombre de la materia que están dando. Aquí la materia nosotros se llamó estudio inductivo de fe. Si usted va a poner acá la materia, por ejemplo, teología pastoral, teología lo que sea, alumno y profesor. Aquí yo puse Medellín, Colombia, porque estaba en el seminario. Aquí ustedes van a poner, no sé, Honduras, no sé en el país que está. Porcentaje de lectura 100%. Aquí séanme sinceros, por favor. Y aquí lo que le pide ya el título del libro, el autor del libro, la referencia del documento de normas Chicago que ya le explicamos, palabra desconocida, la palabra que usted no conozca. No es necesario que la defina, pero yo pido que la defina porque eso le va a ayudar a usted a aumentar su conocimiento, porque si usted no conoce una palabra y la define, ya tiene conocimiento de esa palabra. ¿Entiende? Porcentaje de lectura. Las palabras clave son las palabras que más se usan en el libro. No en un capítulo, en el libro. Aquí esto es lo que se va a llenar. O sea, lo que te pide ahí, eso lo va a poner. Eso es lo más sencillo de llenar. Entonces, hasta ahorita,
siempre a la orden, estamos a la orden. Entonces, hasta ahorita estamos claros. O una cosa o la otra. O entendieron todo o no entendieron ninguno. Disculpe, pastor, una consulta. ¿Nos van a compartir el link de esta reunión? Sí, yo la estoy grabando para las personas que no pudieron participar desde el principio y se le podría enviar se podría enviar. Envíelo al grupo y así los que tenemos dudas volvemos a ver la explicación. Perfecto. Y lo que la explicación y tienen dudas, Muchas gracias. a la orden, estamos a la orden para servirle. Y lo que tienen dudas, pueden tomar mi número y hacerme preguntas personales y yo les responderé con todo el gusto. Pastor Isaías. Sí, Dios le bendiga. Pues acá creo que ya hemos terminado, ¿cierto? Sí, ya nos están esperando en la clase. Pues entonces, mis hermanos, muchas bendiciones, un placer, Dios les bendiga y estamos para servirles. Cualquier pregunta, como le dije, pues me la pueden hacer a mi WhatsApp personal. Se me cuidan. Gracias, muchas gracias. Entonces, para Dios les bendiga. recordar que el 8 de febrero es la entrega del primer resumen analítico y el 16 de febrero es el segundo libro. Así que, hermanos, hay mucho trabajo. Bueno, esto es para esta materia, aunque este video sirva para cualquier otro grupo. Así es como se hace. Si tienen preguntas, vayan a la página web, a través de la página en el internet, pueden hacer las preguntas para que haya un registro. El WhatsApp no sirve para responder porque no es el método o la tecnología adecuada para dar respuestas. Para eso tenemos la página y el internet. Ok, el hermano Andrés tiene acceso a eso y puede responder. Para evitar también la comunicación por redes sociales, porque eso no nos beneficia. Además, no queda un registro de todas estas consultas. Siempre necesitamos, como institución organizada, tener registro de todo. Así que, hermanos, muchas gracias. Gracias por todo y nos vemos otro ratito en la clase. Se me cuidan, bendiciones. Bendiciones. Gracias, hermano. Siempre, se cuidan.